con aumentos. Lo anunciaron desde el Ministerio de Economía esta semana. Vamos a tener la electricidad y el gas con un aumento del 4% mensual. Lo que dicen desde el gobierno es que no quieren que la inflación y que la devaluación del dólar oficial, bueno, se atrase de nuevo las tarifas, claro, si no hacen algún tipo de medio como alinear actualización. planetas, ¿no? Están intentando que la depreciación del peso Sí, o esta devaluación controlada del 2% mensual se alinee con una inflación cercana al 2% y que los servicios se vayan acomodando también al 2%. Porque yo tengo esta cosa de que se deja correr el dólar. Sí. Entonces después cuando lo tenemos que acomodar, pega en la inflación. Y después corre la inflación. Entonces después pega en el dólar. Y después nos acordamos de tarifas y tarifas pegan el dólar. Y entonces... tenés que pegar el salto. Y si lo congelas un mes, al mes siguiente, después ya volviste a acumular algunos atrasos. Entonces no sería de extrañar que los próximos meses veamos algún aumento similar a la inflación. Recordemos igual, el Ministerio de Economía a comienzo de años había hecho una fórmula para poder actualizar mensualmente automáticamente. Sin embargo, cuando vieron que la inflación estaba bajando y que los bolsillos todavía no se estaban recuperando del todo, dijeron, bueno, ponemos pausa. Hubo algunos meses donde no aumentaron y ahora volvieron, pero los aumentos son discrecionales. Todos los meses sale el Ministerio de Economía a anunciar cuánto van a ser los aumentos. En este caso también anunciaron desde AISA que va a haber una actualización en la tarifa de agua del 4,28%. Y después tenemos también en combustibles, 2,5. Aumenta ahora de nuevo. Hoy sí tenés que llenar el tanque. Aumenta porque actualizan el impuesto a los combustibles, aumentan para que no quede retrasado, aumenta... Un poquito y un poquito. Un poquito y un poquito. Un poquito y un poquito. Tenés todavía la actualización de esto de... 2,5%. Del impuesto a los combustibles que ya estaría casi... ¿Se justifica este 2,5 para comerte 3 horas de fila haciendo... ¿Cuánto impacta en una carga completa? Realmente no te va a impactar tanto. No, hoy en día tenés, mira, oye, la nafta super hoy está 992. No se consigue en ningún lado, 992 no se consigue en Ese ningún se lado. supone que es el precio. La petrolera... La petrolera de bandera. La petrolera de bandera está en 1020, 900 pesos. Depende, claro, depende, siempre recordemos, municipios. Claro, también. fíjate que tenés distintas eso, tasas, ¿eh? Pago Okay, 9.92. pero que se te va de 1000 a 1020, o sea... A 1020, ponele, más o menos. O sea, con 40 litros pagabas 4.000 y ahora vas a pagar 4.800. Sí. Perdón, 40.000 y ahora vas a pagar 40.800. Por eso, tenés que ver, vale la pena hacer la fila. Antes por ahí si era un aumento más grande, podía llegar a justificarlo, un 2,5. Okay. Por ahí no tanto. Veremos si hay sorpresas. Te tomás un café mientras esperás que te llenen el tanque y gastaste más plata de la que te estabas A mí me pasa ahorrando. con un montón de cosas que me ahorro y después me tomo un café con una media luna y perdí el ahorro de los 5 lucas. Totalmente. Claro, te la pasaste recorriendo 4 supermercados distintos y después te tomaste un café. El precio de las naftas todavía está retrasado, calculan que un 20% se les va a ir, lo que vos preguntabas, ajustando ese impuesto justamente a las naftas, que estuvo muy retrasado durante la época de Alberto Fernández, casi congelado. Se va a ir quitando paulatinamente hasta el año que viene para hacer que el salto no sea brusco. La idea es llegar no solamente en naftas, sino también lo que tiene que ver con luz y gas, con una quita grande del subsidio que estén pagando entre el 80 y el 95%. Sí. Igual siempre estadísticamente un litro de nafta era $1. Exacto. ¿No? O sea que hoy un litro de nafta tendría que costar 1.200. Es te diría un poquito más, 1.300. 1.350 por lo menos. Si tomas por lo menos financiero, que cerraron por ahí. Todavía quedaría un poco, igual viene aumentando bastante en lo que va del año, pero veníamos con tarifas que realmente estaban muy subsidiadas y generaba distorsiones, por ejemplo, esto de que venían desde Chile, de Brasil, de Uruguay a cargar nafta a la Argentina. Claro. O sea, aprovechaban, cruzaban la frontera en los pueblos que podían, cargaban el tanque en la Argentina y se volvían a sus países con un tanque lleno y mucho menos dinero. Por supuesto. Bueno, vamos a hablar un poquito de la economía, de estos aumentos que tenemos, los subsidios. La semana... ¿alguna vez está buena esa placa, ¿eh? Sí. A ver, para ver el comparativo de los subsidios en de la luz y el momentos. gas, exactamente. Bueno, fíjate cómo era en la época de Cristina, que el 3,5% del PBI nacional se iba en los subsidios. Claro. O sea, de toda la que juntábamos nosotros con impuestos, el 3,5 había que cubrir subsidios, había que cubrir algún tipo de cuestión vinculada a energía. Llegó Macri. Bien. Dijeron, bueno, esto de los tarifazos, ¿no? Empezaron a ajustar, empezaron a llegar a algunas tarifas un poquito más grandes, pero fíjate cuánto se gastaba. 1,4% del PBI estaba destinado a subsidios en la electricidad. Después llegó Alberto, vuelve a subir esa cifra
Y ahora están los estimativos de Milei. Fíjate que quieren, los estimados para el 2025 es del 0,8, que es el último que estamos viendo. Claro, en esto de el ajuste fiscal, de que quieren que la Argentina tenga superávit fiscal, dejar de subsidiar y que vaya directamente a la demanda. Porque, dicho sea de en el paso, medio tenés caída de PBI también. ¿de qué? Tenés caída de PBI claro, también. claro, tenés un retrocesor PBI. Hasta el miércoles todavía te podés anotar si no estás anotado. Si estás anotado no tenés que hacer nada para percibir el subsidio. Vence justamente eso este Igual miércoles. esto es un gran engaña pichanga, diría mi abuela, porque... A ver, durante mucho tiempo te hicieron creer que no eras pobre y en realidad eras tan pobre que no podías pagar ni el bondi. ¿No? Que hiciera falta el 3.5 del PBI para cubrir subsidios era que lo que vos ganabas no te alcanzaba para nada. Entonces, en vez de reconocer que lo que a vos cobrabas no te alcanzaba para nada, te estaban diciendo, no, pero fíjate que esto no lo tenés que pagar, no lo tenés que pagar. La verdad, lo ideal sería que todos podamos pagar lo que valen las cosas y que nuestro sueldo nos sirva. Totalmente. ¿no? Y acá te lo agrego. En realidad, la estrategia de este gobierno es empezar a subsidiar a la gente que realmente lo necesita. Claro. Porque hoy en día en la Argentina tenés subsidios que es para todos. Claro. O sea, aunque decís, che, yo estoy pagando, soy el N1, estoy pagando tarifa completa, no estás pagándola. Bueno, tenías y ese tenés fenómeno en los partes countries de las subsidios. piletas climatizadas. Exacto. Sí, obviamente. No somos Suecia. Pero la idea es que ganemos lo suficiente como para que nos alcance para vivir y que podamos subir a un colectivo y pagar lo que vale el colectivo. Porque si no es un engaño, no me alcanza. De aquí necesito que el estadio me subsidie porque no me alcanza para pagar el bondi. Y la subsidiada con emisión, porque si la subsidiada, pues si, bueno, recaudé y después la devuelvo, eso estaría hasta relativamente bien, si querés decir, bueno, el subsidio acá o allá, lo direcciono. Pero acá era emisión pura y todo va a inflación y el impuesto inflacionario le termina pegando justamente a los más pobres. Sí, por supuesto. Pero a ver, básicamente, después de tantos años que dijeron venimos para darte derechos, vos no podías pagar la luz lo que vale, no podías pagar el gas lo que vale, no podías pagar el bondi lo que vale. Hasta tuvieron que hacer algunos acuerdos de precios porque ni siquiera podías poner la comida lo que valía. Y si no te subsidiaban los viajes de turismo, tampoco te podías subir a un colectivo, no podías irte de vacaciones si te lo subsidiaban. Entonces, la verdad, no te subsidiaron, te empobrecieron. Y te engañaron. Totalmente, y acá te agrego también, siempre que estamos viendo los aumentos tarifarios, en realidad esto siempre lo que decíamos, los aumentos del mes que viene se usaban mucho durante el gobierno anterior porque tenías la mayoría de los aspectos de la economía regulados. Hoy en día la mayoría ya está libre, telecomunicaciones, prepagas, entonces cada uno va a tener un aumento distinto, pero antes por gobierno era, bueno, vamos a poner tantos aumentos en telecomunicaciones, vamos a poner tales aumentos en ciertos de hecho, rubros. las prepagas Hoy en día todas son por las igual, tarifas, están en el exacto. 3.8 y el 5. Pero lo ideal es, sí, obviamente, tenés que normalizar los precios, tenés que digamos, pagar lo que vale, pero la verdad también hace falta recuperar el poder adquisitivo, que también se perdió, digamos. No es que perdimos poder adquisitivo y tuvieron que subsidiar absolutamente todo. Entonces, es un gran rompecabezas el que hay que solucionar. Pero básicamente hay que reconocer que nos engañaron, que nos empobrecieron, que nos dijeron una cosa y era otra. No podemos pagar el valor de un bondi. Hay gente que no puede pagar el valor del bondi porque si no pierde plata cuando va a trabajar. A ese nivel llegó de empobrecimiento y de engaño con las últimas políticas que estuvimos teniendo. Vamos a hablar con Ricardo Delgado, que es economista. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día. Perdón que tuviste que escuchar este diálogo entre nosotros y no te dimos participación. ¿Cómo te va? Buen día, Horacio. ¿Cómo les va? No, muy interesante. Muy interesante. Muchas gracias por conversar un rato con nosotros. Bueno, esta semana podríamos llegar a decir que hubo varias luces verdes, ¿no? Con respecto a la economía, después de mucha incertidumbre que había con respecto a la cotización del dólar, tanto el oficial se viene depreciando según el plan del gobierno, pero hubo algunos momentos de incertidumbre vinculados al blue, vinculados al contado con liquidación, vinculados al MEP, mucha incertidumbre en la bolsa, muchos papeles que habían perdido cotización, se habían depreciado. La última semana medio como que se revirtió todo eso, ¿no? ¿Qué puede significar eso? Bueno, me parece que sí, que fue una buena semana desde el punto de vista financiero. El gobierno va a tener en estas próximas semanas, además, una nueva baja de la inflación. El número que va a dar el INDEC, digamos, a mediados de mes, del mes próximo, respecto de la inflación de agosto, va a estar seguramente por abajo del 4%. Va a seguir bajando, entonces la inflación es una buena señal. Me parece de todos modos que
hay algunas cuestiones que hay que marcar. Primero, ya no es tan fácil bajar la inflación, Horacio. Hacia adelante la inflación va a ser cada vez más difícil bajarla. Y ese es un punto que hay que atender con alguna particularidad, ¿no? Claramente ustedes antes comentaban el tema de los subsidios y demás. Ciertamente, para poder bajar la inflación, el gobierno va a tener que seguir profundizando su política de ajuste fiscal y de reducción de subsidios o de aumento de tarifas, que es el espejo de esa decisión de política, en un contexto, como bien vos decís, en donde la actividad económica no se recupera tanto, los bolsillos no están tan fortalecidos y en donde la gente ya empieza a notar que, digamos, el ajuste llegó al máximo de sus posibilidades en cada una de las familias, ¿no? Entonces, ahí hay un punto que el gobierno va a tener que trabajar con mucha precisión en adelante, atendiendo además un punto central, Horacio, y es que se necesitan más dólares en el Banco Central. El Banco Central está acumulando muy pocos dólares, muy pocas reservas, y sin reservas es muy difícil que la economía pueda reaccionar, que se pueda estabilizar de manera permanente y que evidentemente en algún momento los bolsillos y los salarios empiecen a recuperarse a una mayor velocidad. Y escúchame, ¿y por qué, a ver, de qué depende la recuperación de la cantidad de dólares en el Banco Central? ¿O por qué no están acumulando los dólares a la velocidad que venían acumulando? O te hago otra pregunta más complicada. Nos acostumbramos, así como nos acostumbramos a bajar rápido la inflación de 20 a 4 y ahora se complica más, al principio se recuperó mucho reservas porque teníamos un problema complicadísimo. ¿Y es lógico que a esta altura del año ingresen menos dólares? Sí, es lógico. La segunda parte del año siempre hay menos dólares que en la primera. Este año además tuvimos un problema y es la fuerte caída de los precios de la soja. Vos sabés, Horacio, que la soja es el principal producto de exportación, la soja y sus derivados, ¿no? Es el principal producto de exportación de la economía argentina. Los precios internacionales están muy bajos, las perspectivas hacia adelante no son buenas, hay muy buena cosecha proyectada en Estados Unidos, en Brasil, que son los grandes jugadores a nivel global, y eso hace que los precios estén deprimidos y no es una buena señal para los dólares comerciales, para los dólares de exportación que requiere la Argentina. Ahora, dicho esto, también hay que decir que el gobierno tiene en los primeros meses, en particular en enero del año que viene, un vencimiento muy fuerte de deuda con bonistas privados, que genera en los inversores, en aquellos que tienen la deuda, los que juegan todos los días en los mercados financieros, el temor, la incertidumbre, el miedo de que el gobierno finalmente o no pague o reprograme sus vencimientos y en consecuencia dar señales muy contundentes de pago, de cómo se van a pagar esos vencimientos en enero, a mi juicio va a ser absolutamente central para que en estas semanas y meses no tengamos nuevos cimbronazos en el dólar, en las variables financieras en general. Bien. Buen día, Ricardo. Recién decías que estaba complicado por ahí bajar la inflación de cara a los próximos meses, sobre todo en los niveles que estamos actualmente. Sin embargo, este lunes vamos a tener la rebaja de la alícuota del impuesto país. ¿Eso crees que lo vamos a ver en las góndolas, en los productos importados? ¿Va a colaborar con una baja de la inflación? Buen día. Sí, a ver, yo creo que claramente va a haber un aporte, veremos. No creo que llegue al 1% el aporte de la baja del impuesto país, que recordemos es un impuesto que digamos, impacta sobre la importación de bienes y de servicios, pero en particular sobre la inflación importan los bienes, y eso se va a ver en algunas décimas, probablemente menos de inflación. Pero también vos sabés que eso implica menos recaudación, por lo cual va a haber que apretar de vuelta en algunas otras clavijas fiscales, sea del gasto o de otros impuestos, para compensar esa pérdida de recaudación que es importante. Digo, para que tengamos en claro, lo que recaudó el impuesto país en lo que va del año es equivalente a la recaudación del impuesto al cheque. No es menor. Claro. Es un impuesto significativo. Y además el gobierno lo planea, es un impuesto que vence a fin de año y que no se va a prorrogar.
con lo cual hay que pensar una fuente alternativa de financiamiento para poder sostener este equilibrio fiscal que es absolutamente imprescindible y saludable que se mantenga. Claro, ahí tenés la vuelta de ganancias por un lado y te quería preguntar, Ricardo, si los dólares que faltan pueden llegar a entrar con el blanqueo, ¿no? Bueno, efectivamente, digamos, nosotros calculamos que aproximadamente un 40% de la pérdida del impuesto país se va a compensar con la mayor recaudación por la vuelta del impuesto a las ganancias o el impuesto a los ingresos, como se conoce ahora, pero todavía queda un 60% que está difícil de financiar. Dicho esto, yo creo que la gran apuesta del gobierno es el blanqueo, sin duda. Creo que el blanqueo va a tener algún resultado favorable. Me parece que no va a ser los números que el gobierno pretende o aspira. Pensemos que el gobierno siempre habló de que necesita entre 15 y 20 mil millones de dólares para tratar, digamos, recordemos cuando se discutía o cuando se planteaban estas negociaciones o conversaciones, no negociaciones, conversaciones con el fondo, era parte del esquema, nunca llegaron esa magnitud de dólares al Banco Central y hay una apuesta a que parte de eso al menos provenga del blanqueo y permita, insisto, fortalecer al Banco Central en estos meses que van a ser secos en materia de generación de dólares por el lado del comercio exterior, de las exportaciones. Ricardo, mi última pregunta tiene que ver con algo que mencionaste recién, ¿no? Da la sensación, las familias dicen ya no podemos hacer más recortes, ya no podemos hacer más ajuste. A nivel nación, el gobierno está llevando adelante este plan motosierra de recortar por donde se puede, pero al mismo tiempo da la sensación de que algunos municipios o algunos gobiernos provinciales viven otra realidad, no están ajustando, no están recortando. ¿Queda para hacer ajuste esta disciplina fiscal que está pretendiendo el presidente? ¿Se está aplicando a nivel provincial y a nivel municipal? Bueno, depende de las jurisdicciones, depende de las provincias, depende de los municipios. Hay municipios y provincias que tienen más fortaleza y evidentemente pueden postergar esa decisión de ajustar. A ver, lo que me parece que está claro es que el gobierno ha planteado desde el punto de vista fiscal que cada cual atiende a su juego, ¿no? La nación atiende los gastos nacionales, las provincias los gastos provinciales y los municipios los municipales. Y eso de alguna manera, por eso se cortaron las transferencias discrecionales a las provincias y generó problemas, por ejemplo, el Fondo de Incentivo Docente, hubo otros tantos que hoy ya no existen más, y hace que obviamente las provincias tengan que sustentar, por ejemplo, la educación con sus propios recursos. Y en algunos casos hay más problemas y en otros menos. Lo mismo con la obra pública. La obra pública se ha provincializado, yo diría, y hay una enorme cantidad todavía de deudas a nivel nacional que no se pagan, pero que claramente el gobierno ha decidido cortar con la obra pública a nivel nacional y transferirle esas responsabilidades a las provincias. Hacia adelante me parece que el punto depende de cuán organizada, cuán bien administrada esté cada una de las jurisdicciones, provincias y municipios, para ver justamente si en cada uno de los territorios se puede brindar un gasto público y una prestación pública de calidad en función de los recursos que se vayan obteniendo. Está muy bien. Ricardo, gracias por haber conversado con nosotros y dedicado parte de tu tiempo de un sábado a la mañana para charlar. Fuerte abrazo. Ha sido un placer. Muchas gracias. Era Ricardo Delgado, economista, ayudándonos a entender un poquito cómo está la cosa.